Buenos días, estamos aquí para dar terminación a este ciclo de enseñanza de circuitos eléctricos, llamémosle de corriente directa, en algunos casos le llaman análisis circuitos eléctricos 1. Por lo tanto, pues aquí aclararemos todas las dudas habidas que puedan haber existido y que sigan existiendo para poder llegar a un feliz término y poder hacer una evaluación de habilidades y destrezas. Lógico es que aquí el estudiante pues, debe tomar mucho interés, tener entusiasmo, principios para poder ser honesto consigo mismo. ¿Por qué? Porque realmente el beneficio o el perjuicio es para ellos. Uno como maestro lo único que hace es ser la guía del conocimiento para que ellos lo vayan aprovechando clase tras clase y por lo tanto también pues hacer en este caso la demostración experimental. Lógico, no es lo obvio, lo óptimo. No hay como que el muchacho pues, realmente vaya sí, a un laboratorio, haga las conexiones, vea la diferencia, vea cómo se hace las mediciones, cómo se utiliza los aparatos multímetros en función de tensión, corriente, el osciloscopio que vimos últimamente. Lógico, nos hace falta un generador de funciones para poder variar la frecuencia y poder ver en sí qué es lo que sucede con las respuestas en los circuitos que almacenan energía. Lógico es, pues, esta acción de última de transitorios, pues realmente tiene muchísima aplicación, muchísima en circuitos de control y automatización. Por lo tanto, pues esperemos que se empiecen a interconectar los muchachos para poder tener la situación de nuestro curso. ¿Qué va a suceder? Ok, entonces, dentro y cuando de lo que hemos visto, ¿cuál es lo que más dudas puedes tener o cuál es lo que se te complica? Porque el examen va a ser de evaluaciones y habilidades. Pues hay que contemplar casi todo el curso para poder, pues, ya sabes, por ejemplo, para Thevenin, pues tienes que resolver, reducir el circuito, la resistencia equivalente, saber si están conectadas en serie, están conectadas en paralelo, las leyes de Kirchhoff de tensiones y corrientes y reglas del divisor. O sea que pues, está muy amplio el conocimiento para poder llegar a una solución y todo se requiere. Ya lo viste, cara, para los transitorios, pues se requiere llegar a un circuito equivalente de Thevenin. Y ahí a partir de las expresiones cuando es el tiempo de carga y el tiempo de descarga. Nada más son 3 formulitas para el tiempo de carga y 3 formulitas para el tiempo de descarga. O sea, el voltaje en la corriente, voltaje en el capacitor, voltaje en la resistencia, ¿sí? Llámese para carga y descarga en el inductor, lo mismo para el capacitor. Tener esas 3 formulitas y sobre todo saber manejar la computadora, la calculadora en exponenciales, porque hay que ir variando el tiempo, ¿sí? De acuerdo al tiempo que se vaya tabulando, hacer una tablita y hacer el gráfico del carga y descarga. Lógico, se debe corresponder con respecto a las constantes de tiempo. En 5 tabs se obtiene la máxima tensión de carga o la corriente de carga en el inductor. Y eso hay que comprobarlo con la expresión matemática, indudable. Sí, pero no sé, para llegar a ese circuito pues se requieren de herramientas. Entonces, para ese circuito hay que usar mallas, hay que usar nodos, quizá hay que usar superposición para llegar al circuito equivalente. Y se requiere, para eso se requiere pues de todo el curso. Pues sí, hasta eso, creo que, o sea, con el teorema de Thevenin y todo eso, no se me ha complicado. A mí lo que se me complicó, bueno, se me llegó a complicar fue lo de nodos. Ya ve que con el compañero Pérez y ya andamos, mandándole Sí. el circuito que se nos dificultó. De hecho, a mí creo que lo que más se me dificulta, por lo menos a mí, es nodos, porque realmente todo lo demás creo que, si no lo tengo dominado al 100%, por lo menos sí creo que sí me defiendo. En esta acción del supernodos, nomás lo que hay que tener cuidado cómo identificas tu sentido de corrientes.
Porque ¿qué es lo que sucede? Yo voy a tener, por ejemplo, este circuito, donde tengo esta fuente aquí, tengo un nodo aquí, tengo una resistencia, quizá aquí tenga otra resistencia, aquí tengo una resistencia, y acá tengo otra resistencia. Aquí le llamo yo R1, le llamo R2, le llamo R3, le llamo R4, y supongamos que este sea el nodo de referencia. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a suponer que aquí esta corriente esté entrando, que esta corriente esté saliendo, que aquí esté entrando y quizá aquí esté saliendo. ¿Sí? Entonces tú tienes que establecer aquí, en este punto, aquí le llamas B1 y B2. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que encontrar el voltaje de este nodo con respecto al nodo de referencia. Hay que encontrar el voltaje del nodo 2 con respecto al nodo de referencia. Por lo tanto, tú tienes que poder establecer aquí tus ecuaciones aquí de ley de Kirchhoff de corrientes, donde aquí le llamo una corriente I1, aquí le llamo una corriente I2, y aquí le llamo una corriente I. ¿Sí? Y ya estableciendo esto, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí tu corriente I1 por pareja, I1 es igual a ¿quién? La I1. Supongamos que aquí tengo una fuente. ¿Cómo vas a establecer esta corriente I1? Esta que sea la I2 y esta que sea la I. ¿Cómo vas a establecer aquí tu ley de Kirchhoff? Las corrientes que entran, entra I1 más I es igual a I2. Indudable, inconfundible. Hay que establecer tu ley de Kirchhoff de corrientes en ese nodo. Ya lo estableciste. Tú vas a tener que este término, esta corriente I, es la que refleja el supernodo, es la que refleja este supernodo. Tú tienes esta corriente I tanto para este lado, esta corriente I, esta corriente I1, que es la misma corriente que viene aquí, I. ¿Sí? Es la mismita. Por lo tanto, yo establezco aquí, la dejo la separo de esta ecuación, por lo tanto la I va a ser igual a I2 menos la I1. Ya establecí esta ecuación, ¿sí? Y establezco mis corrientes parciales. ¿Ok? Ya establecí mis corrientes parciales, luego te vas al nodo B2, B subíndice 2, este es B subíndice 1. ¿Qué es lo que sucede? Tú tienes aquí una corriente I, vamos a tener aquí una corriente que sea la I3 y que aquí sea una I4. ¿Cómo vas a establecer aquí tus corrientes? Las corrientes que entran con las corrientes que salen, I más I4 es igual a I3. Por lo tanto, esta I va a ser igual a ¿quién? A I3 menos I4. ¿Qué es lo que va a suceder con esto? Aquí tú tienes tu término independiente en I y en I. Por lo tanto, igual a las dos ecuaciones, te va a quedar aquí I2 menos I1, eso es igual a I3 menos I4. Y aquí está la ecuación de la supermalla. Yo les mencionaba que hay autores que este punto donde va la corriente, establecen un circuito puente. Aquí lo puentean. ¿Y qué es lo que va a suceder con este puente? Yo aquí tengo el puente, tengo aquí una corriente que está entrando que le llamo una corriente I1, aquí le llamo una corriente I2, ¿sí? Aquí le llamo una corriente I3 y aquí le llamo una corriente I4. ¿Cuántas corrientes tengo en esta configuración? 4. 4. ¿Cuántas corrientes tengo en la ecuación? Igual 4. Y establezco aquí de esta manera. No quiero yo establecerlo y sacármelas de la manga, que aquí le pongo un puente, retiro la fuente y pongo un puente. ¿Sí? Yo me voy a lo que me va a dar esto es resultado de esta ecuación, por eso lo establecen de esa manera. ¿Sí? Pero yo defino matemáticamente, compruebo esto que yo tengo aquí. Yo no me la saco de la manga. ¿Por qué? No lo sé. Pues es que es una fuente de tensión, se pone en cortocircuito. Vamos a suponer que se use ese razonamiento. Pero yo me voy mejor a lo que es matemático. Matemático, aquí tengo la I que establezco en este punto y este punto. Ya establezco mis corrientes parciales para esta ecuación, que va a quedar en términos de B1 y B2. Y luego voy a establecer una ecuación restrictiva que me va a decir aquí que B1 menos B2 es igual a ¿cuánto? Al valor de B, al valor de esta tensión. Y ya esto lo sustituyo en estas ecuaciones para la supermalla.
¿Sí le entendiste? ¿Más aún? Sí, sí, profe. Sí, es que lo que luego se me pasaba era eso, de que, por ejemplo, B1 menos B2 será igual al voltaje de la fuente. Exactamente. ¿Sí? Sí, ¿Estamos profe. de acuerdo? ¿Alguna Sí, sí, duda? Y ahí nada más lo único que nos podemos equivocar es en los signos. Por eso hay que tenerle mucho cuidado. Y es el error que nos acarrea para la supermalla. ¿Ok? sí, profe, gracias. ¿Vamos bien? ¿Alguna otra duda? Tú hablas de supernodos. Ya vimos, aclaramos más o menos las dudas donde te puede surgir el error. Joven Orozco, ¿qué comenta usted? ¿Qué dudas tiene? ¿Entendió este concepto si es que tenía la duda ahí? No se encuentra. Joven, Sí, profe, pues más que nada es como que la práctica, pero yo me equivoco más como que al pasar las cifras, o sea, mi error es más como en las matemáticas, matemático. más que en el análisis. Entonces me tendría Exactamente. que practicar más. Exactamente. Ese es uno de los principales errores que tenemos aquí, poder establecer matemáticamente las ecuaciones y poder tener las igualdades. Así lo mismo cuando vemos transitorios, ahí se complica más porque hay una ecuación integro-diferencial, ¿sí? Que eso ya también es matemático. Y poder entender la respuesta transitorio de un circuito, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, ahorita, ¿algún otro comentario? Y ahorita ya deben estar ustedes preparados porque mañana pues hacemos la evaluación final. Hay algunos videos que pues, puede surgir aquí la duda, pero ahí pueden complementar estudiando en ese tipo de videos, no sea mío o sea de otros personas de YouTube. Pero hasta ahorita yo no me he encontrado con problemas complejos como yo los he puesto. No sé ustedes si han echado mano de esa herramienta. Yo los he visto, pero sí como que no, los circuitos son muy, muy elementales. Sí, confirmo, profe. Luego, de hecho, mejor los prefiero sacar de libros porque si no, de YouTube no están Eh, muy complicados. Exactamente. Pero bueno, están bien explícitos dentro de lo elemental que están, pues también bien explícitos para poder aplicar ese conocimiento más complejos. Pero con el complejos o sencillos son las mismas herramientas, nada más hay que saberlas aplicar. En qué momento y en qué tipo de circuito y en qué circunstancias, ¿no? ¿Sí? Fuentes dependientes, sí, también ya las dominan, ya las entienden. A mí uno de los principales errores que yo veo es poder establecer las tensiones de un elemento que no existe. Por ejemplo, cuando se hace la transformación. Por ejemplo, vamos a ver un comentario. No sé, ustedes son los de las dudas, no yo. Yo a veces lo que me refleja cuando estoy enseñando, cuando hago la pregunta. Sí, o sea, ¿qué es lo que sucede? Vamos a suponer aquí en este circuito, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros tenemos un circuito de esta manera? Quizá aquí otra resistencia, aquí otra resistencia. Que tenemos este circuito y digo, determinar el voltaje que hay en este elemento, el voltaje aquí. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo otra resistencia. ¿Qué es lo que sucede aquí en este aspecto? Pues nosotros tenemos que hacer la transformación y nos quedaría el circuito de esta manera. De esa manera me queda el circuito, esto para acá y esto aquí. Y entonces ya se me perdió la característica de la tensión. Ya perdí este punto, que ese sería entre este punto y este punto donde tenía yo el voltaje B. ¿Sí? Entonces, para encontrar este voltaje B, ya que resolví el circuito, ya tengo aquí una corriente, quizá acá tengo esta resistencia,
¿Y qué es lo que sucede? Este voltaje va a ser igual a quién. Si este es el sentido, este será más y este será menos. ¿Y aquí qué polaridad será? Ahí sería más y a la izquierda menos. Y sería menos. Por lo tanto, el voltaje B va a ser igual a quién? Al voltaje 1, y aquí le pongo un voltaje 2. Sería igual a quién? A voltaje 1 y voltaje 2. Son los que intervienen en esta ecuación, en esta expresión. ¿Pero qué signo será? Más. Sería más. Será este voltaje por menos con más. Será este voltaje más este voltaje, el voltaje que tengo aquí. Que es también una de las dudas que yo veo a veces que se atoran para poder establecer esto. Y si yo establezco este voltaje entre este punto y este punto, pues ¿qué es lo que va a suceder? Aquí también va a ser el voltaje en este elemento y en este elemento para comprobar el voltaje ahí. El voltaje aquí debe ser el mismo que el voltaje aquí. Lo mismito. ¿Sí? Es donde yo observaba que se atoraban. Digo, pero es que yo más o menos yo estoy planteando lo que yo supuestamente considero donde puede existir un error. Por las preguntas muy frecuentes que me hacen y que a veces se confunden con ese hecho. Pero no sé, ustedes son los que deben de armar las dudas, porque supuestamente ya estudiaron. ¿Sí? Eso cuando tengamos estas transformaciones o este circuito. Otra de las dudas que también veo es que no definen cuando un circuito serio, cuando es un circuito serio, cuando es un circuito paralelo. Es otro detalle que también veo que cometen el error. Por ejemplo, si yo tengo este circuito aquí, circuito de esta manera, sencillo. Yo aquí tengo otra resistencia, aquí tengo otra resistencia. Aquí tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80. Y por ejemplo digo, ¿cuál será la resistencia que hay entre este punto y este punto? Si yo pusiera aquí, y también el examen va a ser experimental, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo determinaré la resistencia aquí? Si yo pongo aquí un ohmmetro. Muchos dicen, pues 30, otros dicen 40 más 30. Entonces, ¿cuál será? Como a uno le puedo preguntar aquí, a otro le puedo preguntar cuál será la resistencia que hay entre este punto y este punto. ¿Sí? A otro le puedo preguntar cuál es la resistencia que hay entre este punto y este punto. Y tampoco lo saben definir para encontrar la resistencia equivalente, porque pues, si uso Thevenin o uso Norton, ¿sí? o uso los transitorios, pues yo si aquí pongo una bobina, debo conocer la resistencia que hay entre este punto y este punto. Si yo pongo aquí una bobina, debo establecer cuál es la resistencia que hay entre este punto y este punto, ¿no? Para el circuito, para llegar al circuito equivalente de Thevenin. Tendré aquí la bobina. Y aquí tengo la resistencia para llegar a esa resistencia. ¿Sí? También existe la duda para poder sacar los circuitos equivalentes, que es la primera parte del curso. ¿No? ¿Sí? ¿Dudas? Sí, o sea, por ejemplo, profe, o sea, ahorita con el ejemplo que usted mencionó, sí, como tal, en donde está el ómetro en la resistencia de 30, en donde sale el ómetro en medio de las resistencias, sí, o sea, creo que sí sabría cómo reducir el circuito, pero por ejemplo, en la otra, en donde está de extremo a extremo, ajá, en esa, ¿cómo se podría calcular esa resistencia? ¿O cómo podríamos determinar qué resistencia es? Entonces aquí sí lo dominas, aquí también lo dominas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Yo de este circuito tengo que llegar a un circuito de esta manera. Una resistencia equivalente y entre este punto y este punto voy a poner el ómetro. ¿Sí? ¿Estamos bien?
Entonces, ¿qué resulta aquí? Yo tengo este punto. Para poderlo resolver ahí, ¿qué es lo que sucede? Muchos dirían, pues es la resistencia de 30. ¿Sí? Y sería incorrecto, ¿no? No puede ser la resistencia de 30. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Aquí esta resistencia con esta resistencia están en serie. Entonces, aquí saco una resistencia equivalente, sería de 30, ¿no? De este lado, esta resistencia con esta resistencia están en serie. Por lo tanto, yo quito esto y tendría que 150. ¿Vamos bien? Sí, Por lo tanto, esta resistencia con esta resistencia, ¿cómo estarán conectados? en paralelo. En paralelo, por lo tanto, yo tengo aquí esto aquí, y te quito esto de aquí, y aquí tengo una resistencia equivalente 1. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, De este lado, ¿qué es lo que sucede? De este lado. pues están en serie las de 30 y eso está en paralelo. ¿Perdón? Las de 30 están en serie y la de 40 está en paralelo con esa. A ver, esta de 30 con esta de 30 están en serie. Sí, ¿Eso es lo que me dices? sí, Pues yo diría que no, porque este punto y este sí. punto aquí, este punto aquí es un nodo. Estarían en serie si esto no existe. ¿Sí o no? Pero Sí. aquí hay una conexión, aquí tienes tú una conexión. Por lo tanto, no están en serie. O sea, en este caso tengo que considerar también la conexión del ómetro. Considerar como la conexión de lo... pues sí, porque aquí me lo tengo conectado en este punto. Sí, porque, o sea, si no estuviera el ómetro, pues sí estarían en serie, ¿no? No, sí, lógico. 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 ¿Por qué? Porque aquí el ómetro tienes tú una pilita. Y aquí vas a tener una corriente que va a llegar a este punto que me proporciona los 9 volts de la pila del ómetro. Por lo tanto, esta corriente viene para acá y esta corriente viene para acá. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, Entonces, ¿cómo seguiríamos como en el circuito? Pues aquí tengo un circuito, aquí tengo este elemento aquí tengo un circuito T, ¿sí o no? ¿Sí? sí. ¿Estamos bien? Entonces, porque observa, ni esta de 40 con esta resistencia equivalente están en paralelo, porque tengo esta entre ellas dos. ¿Sí? Sí. Ahora, donde puede haber confusiones aquí, voy a regresar al circuito. Aquí yo tenía una resistencia y aquí tenía otra resistencia, que creo que aquí era 150 y aquí era 60, ¿no? Lo tenía así. Sí, era ¿Estamos de 60. acuerdo? Sí, Entonces, aquí yo pongo el punto A y aquí pondré el punto B para definir esto. Entonces, ¿cómo quedaría ahí el circuito? O sea, esta terminal con esta terminal te coinciden las dos resistencias. Esta terminal con esta terminal se están coincidiendo, por lo tanto están en paralelo. Yo lo hice de esta manera. Quito esta de aquí, observemos. Yo quité esta de aquí y puse este puente. ¿Estará correcto así? O sea, hay que fijarse, muchachos. ¿Estará correcto ahí? Como lo hice primeramente. Y le hice provocando para que ustedes vieran y pensaran. Y aquí está el circuito y por eso regresé. Porque nadie me dijo nada. Nadie se fue con esa suposición. Lo vuelvo a hacer. ¿Qué es lo que tenía? Aquí tenía este circuito aquí. Con 150 y 60. Yo quité esta con esta, están en paralelo. Yo quité esta, uní aquí y aquí puse una resistencia equivalente 1. Así lo hice inicialmente. ¿Estará correcto? no solo se debería de quedar la unión de la resistencia equivalente 1. Entonces, quitar esto de aquí, porque esto lo estoy conectando a un circuito puente.
Dice que la estoy conectando en corto, ¿no? Y en el paralelo no es un corto. Por lo tanto, yo quito esto de aquí y me quedaré así. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Abusados con eso. ¿Y luego qué pasaría? ¿Cómo lo sigo reduciendo? Ahora sí, esta Ahora con sí esta están están en, en serie, ¿no? Entonces yo quito esto de aquí, pongo esto aquí, y aquí pongo una resistencia equivalente 2. ¿Vamos bien? sí, ¿Y luego qué sucede? Esta con esta están en qué? en paralelo. En paralelo. Yo quito esta de aquí, y aquí pongo una resistencia equivalente 3. ¿Vamos bien? Luego, Estaría en serie la de 30 con la resistencia equivalente a 3. entonces yo quito esto de aquí, y esta estaría en serie. Sí, Aquí tengo una resistencia, yo quito esta de aquí, y me quedaría una resistencia equivalente 4. Esta con esta, ¿cómo está conectada? en paralelo. En paralelo, y ya sería la resistencia que me pide el ómetro. ¿Sí? Es otro también error que veo, y dentro lo sencillo y simple, que no podemos, no han comprendido cómo definir el serie, el paralelo, o el circuito mixto, el circuito si es BST para la transformación. Que yo pude haber hecho una transformación antes de haber hecho esto también. También lo pude haber hecho. ¿Sí? Estamos de acuerdo. Y entonces aquí ya para más un circuito equivalente de Thevenin, pues esta sería la resistencia de Thevenin. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Digo, dependiendo de cómo esté el circuito y qué es lo que se solicite en el circuito, en qué elemento pedir la resistencia de Thevenin. Ya, y me fui hasta la duda que tú tenías en lo último, porque vi otros 2 ómetros, otras 2 resistencias equivalentes, y yo, eso sí lo sé, sí lo domino. Sí, pero ya esto acá, pues sí era. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, brother. ¿Algún otro comentario, dudas? El que estudió, pues resurgen las dudas. El que no estudió, pues hasta que no estudie le van a estar surgiendo las dudas y ya nomás les queda, pues, como quien dice, 20 horas para la evaluación. Bueno, pues tiempo suficiente para poderse poner al corriente. ¿Otro comentario? ¿Otra duda? Profe, y si se conectara otro ómetro en la parte superior igual al que puso en la parte inferior, A ¿cuál ver, sería el...? déjame armo el circuito, sí, porque no lo tengo aquí conformado. A ver, tengo que hacerlo de nuevo, a ver, como usted me corrige, ¿no? Porque ustedes están saliendo aquí sobre la mente, no lo tengo aquí, no lo estoy viendo aquí, pues aquí lo veo, si no, pues lo hubiera copiado, ¿no? Entonces, a ver si no me equivoqué. Tengo esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Me parece que está aquí una resistencia aquí, este de aquí. Esta que me parece era 10, 20, 30, 40, 50, 60. Me faltó una, ¿no? Porque eran Solamente la de 10 y la de 20. Ahí había una. ¿no de aquí? Ahí a la izquierda. Ajá, a la izquierda. Aquí a la izquierda, ¿dónde será? Aquí así, ¿no? Sí. Sí, pero me falta una, ¿no? Porque eran 80. Bueno, es que era resistencia entre la de 10 y la de 20 que puso. Ahí había una resistencia. Entre la de 10 y la de 20. Sí, Sí. o sea, la de la izquierda, la unión de la izquierda, la unión de la izquierda de la de 10 y la de 20 es una resistencia. Aquí había otra. Sí, es una resistencia. Entonces era aquí 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 y 80, ¿sí, no? ¿Sí? Sí. Ahora sí, a ver, yo puedo poner aquí un punto A, un punto B y un punto C. Sí, ahora sí, Fabri,
¿Qué es lo que me preguntabas? ¿Cuál sería la respuesta si pusiera el mismo que puso abajo, el ómetro, pero si lo pusiera arriba? A que me ¿Sería voy la misma respuesta? Esa era la pregunta. aquí en este, Ándale. ¿así? ¿Sí? Sí, en ese mero. Sí, Exacto. sí, sería la misma respuesta. ¿Cuál misma respuesta? La de que tuvimos en el ¿A- 2 metros que pusimos en la ¿Aquí parte abajo? inferior. ¿Aquí así? Ajá, sí. No creo. ¿Por qué dices que sería la misma? Pues porque reducimos el circuito pues hasta su mínima expresión. Sí, pero yo estoy recibiendo un circuito de este lado, entre este punto y este punto, que estoy en la parte superior. ¿Qué es lo que sucede? Aquí este punto no es el punto, no es el mismo punto este que este. Este punto que tengo aquí no es el mismo punto que tengo acá, para que me dé lo mismo. Así, a simple vista. Porque tengo aquí este elemento. Si aquí tuviera yo un puente, ¿sí? Y si aquí yo tuviera, ¿qué? Aquí tengo un puente. Y si aquí tuviera aquí otro puente, ¿qué es lo que sucedería ahí? ¿Sería lo mismo arriba que abajo? Y si fuera el puente, pues Estando el puente, digo, para poder establecer que sea el mismo punto, para considerar que este valor de la parte superior con la parte inferior sería lo mismo. ¿Sería lo mismo? Si hablamos de voltaje, sí, con el puente. Sí, con el puente. Si el voltaje que hay entre este punto y este punto es el mismo que hay entre este punto y este punto, porque es el mismo punto. Pero para atención, estamos hablando ahorita de resistencias, ¿no? Si existiera este puente, pero no existe el puente. ¿Cómo haríamos el planteamiento del circuito? ¿Cómo llegaríamos a la respuesta correcta? Teórico, armo el circuito, sí, teóricamente aquí lo tengo. De aquí lo teórico me voy a la parte experimental, que ya lo hemos hecho, ¿sí? Y me debe coincidir esto, teoría, con lo experimental. Si no, anda un error por ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podría establecer en la parte superior? ¿Cómo establezco esa resistencia que me va a medir en la parte superior? ¿Qué es lo que sucede? Entre esta resistencia y esta resistencia están conectadas ¿cómo? En serio. En serie. Por lo tanto, quito esta de aquí, pongo esta aquí y pongo una resistencia equivalente a 1. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Dudas? Luego, esta conecta, no está en paralelo porque se interpone esta. Se tendría que transformar. ¿Perdón? Se tendría que transformar, profe. ¿Cuál transformas o qué transformas? De ese circuito Pi a un circuito T. Aquí tengo un circuito PIN, aquí tengo otro circuito PIN y aquí tengo otro circuito PIN. Transformo ese intermedio, esa PIN, entonces si hago esto aquí, esto lo transformo y me va a quedar de qué manera. Yo tengo una RA, una RB y una RC y desaparece esto. Y desaparece esto. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí. Joven Fabri, ¿está bien? ¿Va bien? ¿Vamos bien? Sí, sí, lo voy siguiendo. Si estamos de acuerdo, entonces, vea cómo, ahora, ¿qué sucede en este circuito? Entre estas, bueno, aquí tengo este elemento. Ahora, ¿qué va a suceder? Entre esta resistencia de 70 y esta RB, ¿están en qué? Están en serie. Están en serie. Por lo tanto, yo pongo aquí una resistencia equivalente. Una resistencia equivalente 2. Ahora, entre esta
Y estas están ¿en qué? En serie también. En serie. Por lo tanto, yo quito esto de aquí, pongo esto aquí, y tendré una resistencia equivalente, ¿qué? 3. ¿Vamos bien? ¿Dudas? Ahora, esta nomás la voy a recorrer para acá, aquí a este punto, ¿sí? Aquí tengo una R equivalente 3. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede? Tengo entendido que en cualquiera de los dos lados también se tendría un circuito pi, también se tendría que volver a convertir a circuito T, ¿no, profe? Aquí dice su compañero, aquí tengo un circuito pi. Aquí tengo un circuito pi. ¿Ok? Y aquí tengo un circuito T. Sí. Si yo este circuito T lo transformo a un circuito pi, esto me va a quedar de esta manera. Y esto me va a quedar de esta manera. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Va bien? Para esta R, aquí tendré una RX, una RY y una R Z. ¿Sí o no? Para esta RX, ¿cómo haría el cálculo para la RX? RX sería el producto de quién. Sí, se va a cortar eso. ¿Cómo sería? Lo dejamos para que lo piensen, ¿sí? Nos quedan 10 minutos menos. A ver. Ahora bien, eso es lo que estoy haciendo, esa transformación del circuito pi al circuito T. Matemáticamente, ¿cómo sería? El producto, ¿sí? De R equivalente 1, 3 por RC, más R equivalente 3 por R equivalente 2, más R equivalente 2 por R2, sobre, ¿quién? Sobre la R equivalente 2, ¿sí? Si uso ese camino, ¿estamos bien? ¿Sí o no? ¿Está bien hecha la transformación de un circuito pi a un circuito T? ¿Sí? Quiere decir que este es el mismo punto, este me quedaría aquí. Aquí, ¿no? RZ. ¿Sí? Por lo tanto, esta con esta estaría en qué? En paralelo. En paralelo. Esta con esta estaría en qué? Igual en paralelo. ¿Sí? Y ya, lo demás resulta sobrando. ¿No? ¿Sí? Lógico, pudo haber hecho las transformaciones de las otras delta, que también lo puedo comprobar y el resultado debe ser el correcto. En dado caso que no me acuerdo de la expresión para transformar un circuito P a un circuito T, perdón, a un circuito Pi. ¿Ok? ¿Vamos bien? Sí. Profe, sí, ahorita que recuerdo, sí, sí me surgió una duda cuando estaba estudiando. Cuando tenemos mallas, ve que si tenemos el voltaje en una malla, pues ya consideramos el voltaje es igual a las resistencias que se tengan de 200 más I1, bueno, por I1 más 30 más I1. Por ejemplo, le envié un circuito que estaba resolviendo. Por ejemplo, cuando se tiene en una malla, una fuente de corriente y una fuente de voltaje, ¿cómo se toma la ecuación de esa al resolverlo por mallas? A ver, ahorita, mira, ya se va a acabar el tiempo y lo establecemos, ¿no? Aquí cortamos el tiempo y el otro entramos con otro video para que no se nos corte. Sí, profe. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces aquí damos por terminada esta acción y volvemos de nuevo, ¿no? Porque ya se va a acabar el tiempo. ¿Estamos bien? ¿Los demás están de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacerlo de esa manera.